existe un lugar que aparece en todos los libros sagrados del mundo. Un paraíso perdido. Una civilización que conocía secretos que nos tomó milenios redescubrir. Hoy, ese lugar tiene dos nombres. Para los hebreos, era el Edén, el jardín donde Dios caminaba entre los hombres. Para los griegos, era Atlántida, la isla que desapareció en una sola noche. Durante siglos, asumimos que eran historias diferentes, mitos paralelos de culturas que nunca se encontraron. Pero existe un detalle que pocos han percibido. Un detalle tan obvio que pasó desapercibido por 3000 años. Ambos textos, escritos por pueblos separados por océanos y siglos, describen exactamente la misma estructura geográfica, el mismo sistema de ríos, la misma forma circular, la misma destrucción, por agua. Y ambos ubican ese lugar en las coordenadas de una región que hoy está muerta. No estamos hablando de similitud poética, estamos hablando de medidas exactas, proporciones idénticas, un lugar real que puede encontrarse hoy si sabes dónde buscar. Pero hay un problema. Si ese lugar realmente existe, si Edén y Atlántida eran la misma ciudad, eso significa que todo lo que nos enseñaron sobre el origen de la civilización está equivocado. Significa que hubo una humanidad antes de la humanidad, una raza que dominaba tecnologías que aún no comprendemos completamente. Y significa que alguien o algo decidió borrar esa civilización de la faz de la Tierra. Parte 2. Las pruebas. En los próximos minutos te voy a mostrar 3 cosas. Primero, ¿dónde está ese lugar escondido hoy? Segundo, ¿quiénes eran los seres que caminaban por sus calles? Y tercero, el verdadero motivo por el cual desaparecieron. Y aviso desde ya, después de que sepas esas 3 cosas, nunca más mirarás un mapa de la misma forma. Vamos a empezar por el lugar más improbable de todos. Génesis, capítulo 2, versículos 10 a 14. Déjame leértelo. Y salía un río del Edén para regar el huerto, y de allí se dividía y salía en 4 brazos. Presta atención a lo que la Biblia está diciendo aquí. No es una descripción vaga, es geografía precisa. 4 ríos. Naciente central. Oro de alta calidad. Ahora, mantén esa imagen en tu cabeza y ven conmigo al año 360 a.C. Atenas. El filósofo Platón está escribiendo sobre Atlántida. Él dice, en el centro de la llanura había una montaña de poca altura. The data here challenges conventional understanding. We are looking at the genetic Allí signature of se a truly construyeron ancient anillos alternados de tierra y mar, perfectamente circulares, como hechos con compás. Espera, 4 ríos versus círculos de agua. Aquí está lo que nadie te contó. Cuando la Biblia fue escrita, no existía vocabulario para describir ingeniería hidráulica avanzada. ¿Cómo explicarías un sistema de canales circulares a pastores del desierto? Lo simplificarías. Dirías, un río que se divide en 4 brazos. Moisés y Platón estaban describiendo lo mismo a través de lentes diferentes. Parte 3. La ubicación física. Y antes de que pienses que esto es solo especulación, déjame mostrarte la prueba física. Mauritania, noroeste de África, el Sáhara. Allí, visible desde el espacio, existe una estructura llamada el Ojo de Richat. 50 kilómetros de diámetro, círculos concéntricos perfectos, cortando el desierto como un blanco gigante. En 1965, los astronautas pensaron que era un cráter de impacto, pero no lo es. Estudios geológicos confirmaron, es una estructura formada por erosión. Solo hay un problema. ¿Erosión por qué? Agua. En medio del Sáhara, agua corriente, ríos masivos. Y no estamos hablando de hace millones de años. Estudios paleoclimáticos muestran que hace apenas 12.000 años esa región no era un desierto,
era un delta verdejante alimentado por uno de los más grandes sistemas fluviales del mundo. Y aquí viene la parte que te hará dejar de respirar por un segundo. Platón dijo que Atlántida tenía 127 estadios de diámetro. Conviértelo a medidas modernas, 23,5 kilómetros en el círculo central. Richat, el anillo interno tiene exactamente 23,5 kilómetros de diámetro. ¿Coincidencia? Sigamos. Platón dijo que Atlántida estaba en una llanura rodeada de montañas al norte. Richat está en una llanura, y las montañas del Atlas están al norte, exactamente donde Platón describió. Fuentes de agua caliente y fría, metales preciosos, el suelo rico en cobre, hierro y algo más. Una piedra misteriosa que brillaba como fuego, el oricalco. Pero espera, hay una capa más que te dejará sin palabras. Los sumerios hablaban de un lugar llamado Dilmun, el paraíso, el lugar donde no había enfermedad ni muerte. ¿Y dónde ubicaban Dilmun? En las tierras del oeste, más allá del mar, en la región que hoy corresponde al noroeste de África. 3 culturas antiguas completamente separadas: hebreos, griegos y sumerios. 3 nombres: Edén, Atlántida y Dilmun, pero todas describiendo la misma ubicación. 3 testigos independientes contando la misma historia. Pero si ese es realmente el lugar, entonces necesitamos responder una pregunta aún más perturbadora. ¿Quién construyó esto? Porque, según los textos, no fueron humanos comunes, eran otra cosa. Escucha bien esta lista: la genealogía de los patriarcas en el Génesis. Y fueron todos los días que Adán vivió, 930 años, y murió. Y fueron todos los días de Set, 912 años, y murió. Y fueron todos los días de Enós, 905 años, y murió. Y fueron todos los días de Cainán, 910 años, y murió. Y fueron todos los días de Matusalén, 969 años, y murió. Y fueron todos los días de Noé, 950 años, y murió. ¿La explicación oficial? Error de traducción, metáfora poética, exageración, años lunares mal interpretados. Pero hay un problema gigantesco con esas explicaciones. Primero, si fueran años lunares, tendríamos que dividir por 12. Eso significaría que Matusalén tendría solo 8 años cuando su hijo nació, y Enoc tendría 5 años cuando engendró a Matusalén. Biológicamente imposible. Segundo, el texto hebreo usa la palabra Shana, y Shana significa específicamente año solar, no mes lunar. Tercero, y aquí está el problema real, Platón dice exactamente lo mismo. En el diálogo Critias, Platón describe que los primeros reyes de Atlántida gobernaban por periodos extraordinariamente largos. Generaciones enteras de humanos nacían, vivían y morían bajo el mando del mismo rey. Y Platón lo deja muy claro. Esto no era leyenda, era registro histórico. Heródoto, el padre de la historia, también lo confirma. Los sacerdotes egipcios le mostraron registros de 341 generaciones que iban mucho más allá de lo que la cronología oficial permite. Ellos alegaban que sus primeros gobernantes no eran humanos comunes. Y antes de que descartes esto como imposible, déjame preguntarte una cosa. ¿Qué pasaría si una civilización actual descubriera cómo desactivar el envejecimiento celular? Investigaciones actuales en telómeros, los relojes de nuestras células, ya muestran que es teóricamente posible extender la vida humana. El Instituto Nacional de Envejecimiento estima que si pudiéramos detener el desgaste celular, la vida humana superaría fácilmente los 500 años. 1000 años no parece tan absurdo cuando lo pones en perspectiva científica, ¿verdad? La Biblia llama a esa tecnología árbol de la vida, un concepto que permitía longevidad extrema mientras tuvieras acceso a él. No era inmortalidad, era una extensión dramática de la vida.
Platón lo llama sangre divina, una estirpe genética superior que, con el tiempo, se diluyó por la mezcla con humanos comunes. Él escribió: mientras la naturaleza divina permanecía fuerte en ellos, obedecían las leyes, pero cuando la porción divina comenzó a diluirse, se volvieron visiblemente degradados. Misma historia, misma degradación genética, palabras diferentes. Y hay algo aún más extraño que conecta estas dos narrativas de una forma que te dejará con escalofríos. Génesis, capítulo 6. Escucha bien. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Los Nefilim, gigantes, híbridos, un cruce genético entre dos especies diferentes. Y presta atención, justo después de eso, Dios limita la vida humana a 120 años. La longevidad extrema termina. ¿Por qué? Porque la hibridación corrompió algo fundamental. Ahora, mira lo que escribe Platón sobre Atlántida. Cuando la porción divina comenzó a diluirse por la mezcla frecuente con mortales, se volvieron visiblemente degradados. Misma historia, misma hibridación, mismas consecuencias. Y antes de que pienses que esto es solo un mito antiguo, déjame mostrarte algo que puedes tocar, algo que existe en museos ahora mismo. Perú, Museo Nacional de Arqueología, cráneos de Paracas, volumen craneal 30% mayor que el humano moderno. Egipto, Museo del Cairo, cráneos de la dinastía XVIII, el periodo de Akenato. Malta, el hipogeo de Hal Sapieni. Y aquí está el detalle que los escépticos ignoran. En la deformación artificial hay marcas de compresión, pero estos cráneos son naturalmente alargados. Sus suturas craneales están en posiciones diferentes. Análisis de ADN realizados en 2014 revelaron secuencias que no correspondían a ninguna población humana conocida. Los laboratorios pensaron que era contaminación, pero las pruebas confirmaron: existe algo genéticamente diferente en estos especímenes. Pero hay más, y esto se pondrá aún más perturbador. En el siglo XIX, el New York Times y el Scientific American documentaron sistemáticamente esqueletos de estatura anormal. Cientos de reportes. Agosto 1880. Esqueleto de 8 pies en Ohio. Diciembre 1885. Gigantes en Minnesota. Mayo 1898. Esqueleto de 9 pies en Indiana. La institución Smithsonian recolectó cientos de esos especímenes. Está documentado en sus propios reportes anuales. Y entonces, desaparecieron. Literalmente. No están en exhibición, no están en catálogos, no están disponibles para estudio. En 2004, James Viera exigió transparencia sobre estos gigantes. El caso fue discretamente archivado. ¿Por qué evidencia física de una variación humana prehistórica con biología diferente sería sistemáticamente ocultada? Porque evidencia de una raza humana prediluviana con características físicas diferentes rompe la narrativa de la evolución lineal progresiva, y hay instituciones académicas enteras construidas sobre esa narrativa. Carreras, reputaciones, libros de texto, currículos universitarios. Admitir que existió una humanidad biológicamente diferente antes del diluvio significaría reescribir todo el modelo antropológico, y hay mucha gente con carrera académica, libros publicados, reputación y financiamiento invertidos en mantener la narrativa actual intacta, pero hay una evidencia que no pudieron borrar. Una evidencia que corre en tus venas ahora mismo. Una evidencia genética que no tiene ningún sentido dentro del modelo evolutivo estándar. 15% de la población mundial tiene sangre RH negativo. Es una mutación genética que no existe en ningún primate en la Tierra. Chimpancés no tienen, gorilas no tienen, orangutanes no tienen. No aparece en ningún lugar en la línea evolutiva de primates. Simplemente existe
en humanos, de la nada, como si hubiera sido insertada. Y aquí está el detalle que nadie puede explicar. Madres RH negativas desarrollan anticuerpos contra bebés RH positivos. El sistema inmunológico de la madre trata al feto como invasor extranjero. Eso se llama enfermedad hemolítica del recién nacido. Es una incompatibilidad biológica fundamental. En la naturaleza, mutaciones que causan incompatibilidad reproductiva son eliminadas por selección natural inmediatamente. No persisten, no se extienden a 15% de la población. Y sin embargo, aquí está. Dr. Luigi Luca Cavalli Sforza, genetista de la Universidad de Stanford y pionero en estudios de genética poblacional, documentó que la mayor concentración de RH negativo está en regiones específicas, vascos de Europa, llegando a 30% de la población, Oriente Medio, norte de África. Exactamente las regiones que alegan tener linajes ancestrales directos de las civilizaciones más antiguas. Exactamente las regiones alrededor del área donde el ojo del Sahara está ubicado. Los habitantes de Edén y Atlántida no eran Homo sapiens comunes, eran una variante, una humanidad 1.0 que dominaba no solo tecnología avanzada, sino la propia biología. Y eso nos lleva al núcleo de todo. La pregunta que todos los textos antiguos tratan de responder, pero que nadie quiere realmente hacer. Si ellos eran tan avanzados, tan superiores en tecnología y conocimiento, tan poderosos que vivían casi 1000 años, ¿por qué desaparecieron? ¿Qué tiene que hacer una civilización entera para que el universo decida borrarla de la existencia? Y la respuesta a esa pregunta te hará repensar todo lo que creías saber sobre el pasado, y tal vez sobre el futuro también. Toda gran civilización comete el mismo error. Confunden poder con sabiduría, y cuando tienes el poder de manipular la realidad, pero no la sabiduría para saber cuándo parar, las consecuencias son catastróficas. La Biblia lo cuenta así, Génesis 3, versículos 4 a 6. Y entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para hacer sabios. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y después del pecado, Génesis 3, versículo 22, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. El pecado no fue solo desobediencia, fue el deseo de trascender límites, de convertirse como Dios, de tener conocimiento y poder, sin tener la madurez para manejarlos. Y cuando eso se logró, junto con la capacidad de vivir eternamente a través del árbol de la vida, algo tuvo que hacerse. Platón cuenta la misma historia con otras palabras. En el Critías, por muchas generaciones, mientras la naturaleza divina permanecía fuerte en ellos, obedecieron a las leyes y fueron bien dispuestos hacia los dioses, pues tenían pensamientos verdaderos y en todos los sentidos grandes. Pero cuando la porción divina comenzó a diluirse por la frecuente mezcla con los mortales y el carácter humano predominó, entonces, siendo incapaces de soportar sus buenas fortunas, se volvieron degradados. Para aquellos que podían percibirlo, perdieron la más bella de sus posesiones preciosas, pero para aquellos que no podían percibir la vida verdaderamente feliz, parecían ser los más gloriosos y benditos en el momento en que estaban llenos de avaricia injusta y poder. Misma narrativa. Poder sin sabiduría. Capacidad sin restricción moral. Tecnología sin ética. Pero, ¿qué exactamente hicieron ellos? ¿Cuál fue el pecado original que condenó a una civilización entera? La respuesta está escondida en un texto que fue removido de la Biblia oficial, el libro de Enoc, considerado escritura sagrada por la Iglesia Ortodoxa Etíope y citado en el Nuevo Testamento en Judas, versículos 14 a 15. Enoc,
capítulos 6 al 8, cuenta la historia con muchos más detalles. Y aconteció que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, naciéronles hijas hermosas y agradables, y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros: venid, elijamos para nosotros esposas de la descendencia de los hombres, y engendremos hijos. Y entonces los vigilantes, liderados por Azazel y Shemijasá, descendieron y enseñaron a la humanidad secretos que no deberían haber sido revelados. Azazel enseñó a los hombres cómo hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas. Enseñó metalurgia avanzada y fabricación de armas. Amazarac enseñó a todos los hechiceros y divisores de raíces, conocimiento de plantas y química. Armers enseñó la solución de encantamientos, manipulación de sustancias. Barcayal enseñó la observación de las estrellas, astronomía avanzada. Aquibel enseñó signos y presagios, interpretación de fenómenos naturales. Tamiel enseñó astronomía. Azarader enseñó los movimientos de la luna, calendarios precisos. Y más perturbador, y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas y cuchillos, y escudos y corazas, y las mujeres fueron desviadas y les dijeron sobre los secretos del cosmos. Y hubo gran impiedad en la tierra, y pervirtieron sus caminos. Ellos no estaban solo jugando a ser Dios, estaban reescribiendo el código fuente de la creación. Y el planeta respondió. Génesis 7, versículos 11 al 12. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las ventanas de los cielos fueron abiertas. No fue solo lluvia, las fuentes del gran abismo se rompieron, actividad tectónica masiva, vulcanismo extremo, tsunami global. Las ventanas de los cielos se abrieron, posible descripción de un evento atmosférico catastrófico o impacto cósmico. Platón, en el Timeo, pero después hubo terremotos violentos e inundaciones, y en un solo día y noche de desgracia, todos sus hombres guerreros en un cuerpo se hundieron en la tierra y la isla de Atlántida de la misma forma desapareció en las profundidades del mar. Un solo día, una sola noche, destrucción total. Y aquí está lo que la mayoría de la gente no percibe. Esta no es una historia aislada. Más de 200 culturas alrededor del mundo tienen la misma narrativa de un diluvio global que casi extinguió a la humanidad. Mesopotamia, la epopeya de Gilgamesh, tablilla 11, 2100 a.C. Utnapishtim construye un barco gigante, sobrevive a una tormenta de 7 días que destruye a la humanidad. India, Matsya Purana, el dios Vishnu se transforma en pez, avisa a Manu sobre un diluvio inminente e instruye la construcción de un barco. Grecia, Metamorfosis de Ovidio. Zeus envía un diluvio para destruir a la humanidad corrupta. Solo Deucaleón y Pirra sobreviven. China, Su Jing, libro de los documentos históricos. El gran diluvio de Gung Yu devasta la tierra por décadas. Mesoamérica, Popol Vuh Maya, el primer mundo destruido por inundación después de que los dioses crearan humanos imperfectos. América del Norte, tradición oral de los Hopi, Ojibwa, Haida, gran diluvio que resetea la civilización. Australia, mitología aborigen, Tidalik, el sapo gigante, traga toda el agua y luego la libera en inundación masiva. Polinesia, leyendas hawaianas de Nu construyendo una gran canoa para sobrevivir al diluvio. Andes, tradición inca de Urcaguay, montaña sagrada donde los ancestros se refugiaron durante el diluvio. En todas esas culturas, separadas por océanos y miles de años, combinaron inventar exactamente la misma mentira con los mismos elementos por casualidad. ¿O ocurrió algo real, algo global, algo que dejó una marca tan profunda en la memoria colectiva de la humanidad que toda cultura subsiguiente incorporó el evento en sus narrativas fundacionales? Y la ciencia moderna finalmente le dio un nombre a ese evento y descubrió cuándo ocurrió.
Younger Dryas, un periodo de cambio climático abrupto que ocurrió hace 12.800 años. Y cuando digo abrupto, no hablo de cambio gradual a lo largo de siglos, hablo de cambio catastrófico en décadas. Estudios de núcleos de hielo de Groenlandia, publicados en la revista Nature en 2008, muestran una caída de temperatura de 15 grados Celsius en menos de una década. Después, hace 11.600 años, un calentamiento igualmente abrupto, 10 grados en 10 años. Y con ese calentamiento súbito, derretimiento masivo de las calotas polares. El nivel del mar subió 120 metros globalmente. Cualquier civilización costera, y la mayoría de las civilizaciones antiguas eran costeras porque es donde los recursos son más abundantes, fue simplemente barrida. ¿Qué causó esto? Durante décadas, la teoría aceptada era cambio natural en el patrón de circulación oceánica, pero en 2007, evidencias descubiertas por Richard Firestone y su equipo lo cambiaron todo. La hipótesis del impacto del Younger Dryas, publicada en los Proceedings of the National Academy of Sciences. ¿La evidencia? Una capa de sedimento global datada de exactamente 12.800 años atrás, conteniendo nanodiamantes, partículas que solo se forman bajo calor y presión extremos, tipo impacto cósmico. Esférulas magnéticas, vidrio fundido, carbono vitrio, todo indicando temperaturas por encima de 2.200 grados Celsius, distribuido globalmente, en una capa delgada que marca el exacto inicio del Younger Dryas. La teoría: fragmentos de un cometa masivo, posiblemente del complejo Táurida, impactaron la calota de hielo de Norteamérica y Europa. Miles de millones de toneladas de hielo derretidas instantáneamente. Tsunami global. Terremotos por activación de fallas tectónicas debido a la redistribución súbita de peso. Vulcanismo extremo. Nubes de polvo bloqueando el sol por años. ¿Y la cronología encaja perfectamente? Platón dijo que Atlántida se hundió 9.000 años antes de que Solón visitara Egipto, alrededor de 590 a.C. 9.600 años antes de 590 es 11.600 años atrás, dentro de la ventana del Younger Dryas, dentro de la ventana del impacto. Pero aquí está la parte que me mantiene despierto por la noche. La parte que conecta todo de una forma que es casi imposible ser coincidencia. Génesis 3, versículo 24, dice: Y habiendo lanzado fuera al hombre, puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Una espada encendida, que se revolvía, que se movía sola. Fuego en el cielo que giraba. ¿Cómo describirías eso si vivieras hace 12.000 años y presenciaras fragmentos de un cometa entrando en la atmósfera? Bolas de fuego cruzando el cielo, trazos llameantes que parecían girar mientras caían, plasma supercaliente creando formas que parecían espadas de fuego. Dirías espadas de fuego que se mueven solas, guardando el camino. El Edén no fue solo destruido por un evento natural aleatorio. Puede haber sido sellado por un evento cósmico, hecho inaccesible no solo por capricho divino, sino porque lo que ocurrió allí transformó la región en una zona prohibida. Radiación de impacto, contaminación química, destrucción ambiental tan severa que el área se volvió inhabitable por milenios. Y Platón da la pista final, que confirme exactamente dónde está ese lugar. En el Timeo dice: pero después ocurrieron terribles terremotos e inundaciones, y en un solo día y noche de desgracia, todos vuestros guerreros fueron tragados por la tierra, y la isla de Atlántida, de la misma forma, fue tragada por el mar y desapareció. Por esta razón, el mar en esa área se volvió hasta hoy intransitable e insondable, bloqueado por el lodo superficial que la isla creó al hundirse. Lodo superficial, no un abismo oceánico profundo, no una fosa marina, lodo, sedimentos, como si la ciudad no se hubiera hundido en un agujero sin fondo, sino enterrada por sedimentos masivos, inundada por el tsunami del impacto y luego sellada bajo capas de tierra y lodo cuando las aguas retrocedieron. Exactamente como el ojo del Sahara, que no está bajo kilómetros de océano,
está en medio del desierto, rodeado de evidencias geológicas de inundación marina masiva, conchas marinas esparcidas por cientos de kilómetros lejos de la costa, sal cristalizada en medio del Sahara, sedimentos marinos depositados en capas. Estudios geológicos de 2018, conducidos por la Universidad de Oxford, confirmaron que la región alrededor de Richat fue inundada por agua del mar en algún momento entre 15.000 y 10.000 años atrás. Las capas sedimentarias muestran intrusión marina seguida de retroceso rápido. El paraíso fue enterrado, propositalmente, por la naturaleza, o tal vez no por la naturaleza, tal vez por algo que decidió que el conocimiento peligroso allí no podía ser recuperado. Pero algo escapó. Alguien sobrevivió, porque la historia no termina con el diluvio. Y lo que esos sobrevivientes hicieron con el conocimiento que llevaban cambió el mundo para siempre. El diluvio terminó. Las aguas bajaron. Según estudios genéticos de cuello de botella poblacional humano, publicados en la revista Science en 2009, quedaron entre 2.000 y 10.000 individuos sobrevivientes esparcidos por las altas tierras del planeta, refugiados de un mundo perdido. Y ellos tenían una elección: dejar que el conocimiento muriera con ellos y volver a la edad de piedra, o tratar de reconstruir. Eligieron reconstruir, pero esta vez con cuidado. Esta vez sin repetir el error que destruyó Edén y Atlántida. Y aquí comienza el verdadero misterio de la historia humana. Un misterio que los arqueólogos mainstream aún no pueden explicar adecuadamente. Alrededor de 6.000 años después del cataclismo, entre 4.000 y 3.000 años antes de Cristo, civilizaciones complejas explotan en múltiples puntos del planeta casi simultáneamente. Sumeria en 4.000 a.C., de repente, de la nada, ciudades completas. Uruk con 50.000 habitantes. Sistema de escritura cuneiforme completamente desarrollado desde el primer hallazgo arqueológico. Ningún periodo de desarrollo, ninguna evolución gradual. Simplemente aparece, listo. Egipto en 3100 a.C. La primera dinastía ya tiene escritura jeroglífica compleja, arquitectura monumental, astronomía precisa, sistemas matemáticos avanzados. La pirámide de Zoser, la primera pirámide, es perfecta. No hay prototipos defectuosos, no hay intentos fallidos anteriores. Primer intento, éxito absoluto. Valle del Indo, 2600 a.C. Harappa y Mohenjo-Daro ya nacen como ciudades planificadas con sistemas de alcantarillado sofisticados, bloques estandarizados, calles en rejilla perfecta. Planificación urbana que no se vería de nuevo hasta Roma. China, 2000 años antes de Cristo. Dinastía Xia. Metalurgia avanzada, astronomía precisa, escritura desarrollada, sistema político complejo. No evolucionan gradualmente de tribus de cazadores-recolectores. Aparecen listas, como si alguien ya supiera exactamente qué hacer. Y hay algo que conecta todas esas civilizaciones de una forma imposible de ignorar. Todas ellas tienen la misma historia de origen, la misma narrativa fundacional. Un extranjero llegó, un ser que no era Dios, pero tampoco humano común, y él enseñó todo. Mesopotamia lo llama Oanes. El historiador babilonio Beroso, escribiendo en 300 a.C., pero basado en registros mucho más antiguos, describe: apareció del mar Eritreo, en la frontera de Babilonia, un animal dotado de razón, llamado Oanes. Todo el cuerpo del animal era como el de un pez, pero debajo de la cabeza de pez había otra cabeza, humana, y pies humanos también emergieron de la cola de pez. Su voz y lenguaje eran humanos y articulados. Un ser medio hombre, medio pez. Claramente alguien usando equipo de buceo o traje de protección acuática, descrito por personas que nunca vieron nada parecido. Él salió de las aguas del Golfo Pérsico, enseñó a los sumerios escritura, arquitectura, agricultura, astronomía, matemáticas, ley, y entonces volvió al mar. Egipto lo llama Thoth, o Teuti en egipcio antiguo, el dios de la sabiduría, de la escritura, de la magia, de la luna, de la medición del tiempo. Los propios egipcios, en textos del templo de Edfu,
Dicen que Thoth trajo el conocimiento de los tiempos primordiales, de antes del diluvio, que sus pirámides eran copias de estructuras aún más antiguas que existieron en la isla del Huevo, que fue destruida por agua. Textos de las pirámides, algunos de los escritos más antiguos de Egipto, hablan explícitamente de una época dorada anterior, de dioses que caminaban entre los hombres antes de una gran destrucción. América del Sur tiene Viracocha, descrito por los incas como un hombre alto, de piel clara, cabellos y barba rubios o pelirrojos, ojos claros, en una región donde la población indígena tiene piel oscura, cabellos negros, barba mínima o inexistente. Él apareció después de una inundación que destruyó el mundo anterior, emergiendo del lago Titicaca. Enseñó a los pueblos andinos arquitectura megalítica, agricultura, astronomía, creó las estrellas y el sol, y entonces desapareció caminando sobre el océano. Las crónicas de Huarochiri, siglo XVI, preservando tradición oral milenaria. Antes de Viracocha, el mundo estaba en oscuridad. Entonces él surgió del lago y trajo la luz. México tiene Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, descrito en el Códice Florentino como un hombre de piel clara, barba larga, viniendo del este a través del océano. Enseñó a los toltecas y aztecas escritura, matemáticas, astronomía, calendario preciso, arquitectura. Prometió retornar. Y cuando Cortés llegó en 1519, Moctezuma II inicialmente creyó que era Quetzalcóatl retornando, porque correspondía a la descripción física. Polinesia tiene Maui, el semidios que pescó islas del fondo del mar. Enseñó navegación astronómica precisa que permitió a los polinesios atravesar todo el Pacífico. Domó el sol. China tiene Fu Xi, el primero de los 3 Augustos, descrito como habiendo enseñado a los chinos escritura, pesca, domesticación de animales, los 8 trigramas del I Ching, representado frecuentemente con cola de serpiente o dragón, posiblemente representación simbólica de conocimiento de una era anterior. Japón tiene Izanagi e Izanami, los dioses primordiales que crearon las islas japonesas removiendo el océano primordial con una lanza y enseñaron a los primeros japoneses agricultura y civilización. Todos descritos como extranjeros, que llegaron después de un diluvio o cataclismo, todos acreditados con traer conocimiento avanzado ya completamente desarrollado. Todos con descripciones físicas que no corresponden a las poblaciones locales, todos enseñando las mismas cosas: agricultura, astronomía, arquitectura, escritura, ley, y entonces desaparecieron misteriosamente después de cumplir su misión, frecuentemente prometiendo retornar. ¿Coincidencia? 15 culturas separadas por océanos enteros, inventando la misma historia con los mismos elementos por casualidad. ¿O evidencia de una diáspora coordinada? Refugiados de Atlántida y Edén, esparciéndose por el mundo después del cataclismo y tratando de reconstruir la civilización en múltiples puntos simultáneamente y llevando consigo el conocimiento de la civilización perdida y sembrando las bases de las nuevas culturas. Y hay algo que conecta todas esas civilizaciones de forma física e innegable, algo que no puede ser explicado por desarrollo paralelo independiente. Pirámides. Egipto. Gran Pirámide de Gizeh, 2560 a.C., 146 metros de altura, 2.300.000 bloques. Precisión de alineamiento con los puntos cardinales de 3 minutos de arco. Incorpora pi y fi en las proporciones. México. Pirámide del Sol en Teotihuacán, 100 a.C., 75 metros. Alineamiento astronómico preciso. Mismas proporciones matemáticas de Fi. Perú. Pirámides de Caral, 3000 años antes de Cristo. Las más antiguas de las Américas, contemporáneas de las egipcias, separadas por un océano entero, pero usando principios arquitectónicos similares. China. Pirámides de Xi'an cubiertas de vegetación. Indonesia. Gunung Padang, posiblemente 10.000 años según estudios de 2018. Sudán. Más de 200 pirámides en Meroé.
todos construyendo la misma estructura. Pirámide de base cuadrada orientada a los puntos cardinales. Todos usando las mismas proporciones matemáticas. Phi, la proporción áurea, pi, 3,14. Proporciones que requieren matemáticas avanzadas. Todos alineando con las mismas constelaciones. Orión, Sirio, las Pléyades. Alineamientos que requieren observación astronómica de siglos y comprensión de precesión axial. Y aquí está lo que deja a los ingenieros modernos sin respuesta. Los bloques. Gran Pirámide. Bloques de hasta 70 toneladas transportados de canteras a 800 kilómetros, cortados con precisión de milímetros, encajados tan perfectamente que no cabe una hoja de cuchillo entre ellos. Baalbek, Líbano, bloques de 800 a 1000 toneladas, el bloque de piedra cortado más grande jamás movido por humanos, colocados a 6 metros de altura. La tecnología actual tiene dificultad para mover bloques así. Pumapunku, Bolivia, bloques de 130 toneladas cortados con ángulos perfectos de 90 grados, agujeros perfectamente cilíndricos, superficies pulidas como espejo. La respuesta oficial: herramientas de piedra y cuerdas. Ingenieros de Caterpillar fueron consultados en 2012 sobre cómo mover los bloques de Baalbek. Respuesta: sería extremadamente difícil incluso con grúas modernas. Las tensiones romperían los bloques de piedra. Y sin embargo, hace 3000 años alguien lo hizo. La alternativa es obvia para cualquiera dispuesto a mirar objetivamente. Una fuente común de conocimiento. Una civilización madre que esparció la misma tecnología, los mismos principios matemáticos, el mismo conocimiento astronómico a puntos diferentes del globo antes de desaparecer.